Hola amigos, aquí estamos nuevamente en Real Kenelma con una mujer extraordinaria, una mujer pasionaria que es conocida como la Dama del Milagro. Ella tiene como nombre Giselle Martínez, a quien le damos la bienvenida hoy en Real Kenelma. ¿Cómo tú estás, Giselle? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de tenerte de aquí y que nos puedas hablar, ¿verdad? Nos puedas narrar, ¿verdad? Acerca de tu testimonio, ¿verdad? Relacionado a un milagro. Así que te llama la Dama del Milagro. Siempre que pensamos en milagros, pensamos en unos cambios, en algo inesperado, en algo que te llega para bien a tu vida, ¿verdad? En algo que es histórico, en algo que es bíblico. ¿Qué fue lo que le sucedió a Giselle Martínez? Bueno, te cuento. Giselle Martínez le dan ese apodo de la Dama del Milagro en el 2019 en el hospital LIJ de Queens, New York, a donde mi vida se vio en peligro, al riesgo, vamos a decir literalmente, morí en la cama de cirugía, en la mesa de cirugía del hospital del LIJ, el 22 de febrero del 2019, al dar a luz a mi bebé. O que no fue ninguna enfermedad que tenía, sino que estaba en un proceso que es un proceso que entendemos que es un proceso natural, que realmente, pues sí, como todo, ¿verdad? Se corren unos riesgos, pero que no son unos riesgos tan fuertes como sería tener una enfermedad, ¿verdad? Y que ya pues uno se espera que quizás algo pueda ocurrir. Pero entonces, que tú tuviste un embarazo problemático, tuviste un embarazo que venía ya con unas complicaciones. Nada, mi embarazo era normal, todo era normal. Y la tarde del 22 de febrero estaba en mi casa, en lo que parecía una tarde normal también. Y actualmente estaba poniéndome lista para ir a hacer el laundry porque mi bebé iba a nacer 2 semanas después por medio de una cesárea programada. Pero Programada. resulta que tuve un pequeño inconveniente en la casa y empezaron unos dolores, lo que yo pensé que eran mis dolores de parto, y terminé en el suelo con un paro cardíaco. Pero entonces te pregunto, Giselle, te pregunto, ¿tú, ese era tu primer hijo No, o no? Entonces, los anteriores, ¿cuántos hijos tienes? tengo 4 niños, tengo, uno de 16, 15, 4 y el bebé de 3 años, y ninguno de mis embarazos nunca tuvo ningún tipo de complicación. Siempre fueron, bueno, los de los varones fueron embarazos de 38 semanas, las hembras fueron 40 semanas a término, pero nunca tuve ningún inconveniente de lo que a mí me sucedió, de este tipo de inconveniente como a mí me sucedió. ¿Pero todos eran cesárea o este Sí. era el primero que iba a ser por No, cesárea? todos fueron cesáreas. O sea que ya tú habías pasado por este proceso, no era algo que te tomara por sorpresa, que es algo que tú pues ya sabes ¿verdad? Cómo se va a sentir, ¿verdad? Pero tú no habías tenido ninguna complicación, no te habían dicho nada, no padecías de nada. Y entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a Giselle? Sucede y viene al caso que eso es lo que aún me pregunto. ¿Qué fue lo que sucedió? Y es la misma pregunta que tienen mis doctores, porque ni ellos tienen una respuesta para mi caso. Mi caso, según mis doctores, según el hospital donde yo me encontraba, es un caso muy poco común. De este tipo de casos creo que hay 100 en el mundo completo y de ellos muy difícil hayan sobrevivido. Este tipo de casos, la sobrevivencia es muy baja y Oh, yo soy de las que entro en ese renglón de sobrevivientes de ese tipo de casos. Eh, año, año antes de ese caso mío, una compañera de trabajo le pasó algo similar, pero ella murió. Ella no, oh. no, no pudo lograrlo. Su bebé sí nació sin problema, pero ella murió. Entonces, para mí, estar hoy aquí de frente a la pantalla y contando mi historia y dejando saber al mundo lo que Dios hizo en mi vida es algo maravilloso. Compartir el milagro que Dios hizo enfrente de los ojos de esos doctores, porque ellos mismos, cuando la ciencia te dice fue un milagro, ya tú puedes saber que fue algo grande. Pero te pregunto, antes de este evento, ¿verdad? Que cambió que trastocó tu vida y cambió tu vida, ¿tú creías en los milagros? Claro que sí, yo creo en Dios siempre, siempre he creído Sí. en Dios, mi fe nunca ha cambiado.
Ok, o sea que sí, tú eras una persona espiritual, que tú eras una persona creyente y que sí sabías que los milagros existían. Claro que sí. Ok. En tu vida anteriormente habías tenido algún encuentro con Dios, participabas de alguna iglesia. Realmente te voy a explicar algo. Todo el que conoce de mi caso y tiene la oportunidad de compartir conmigo me dice, ¿tú conocías a Dios antes de que te pasara esto? Y mi respuesta siempre va a ser rotunda y concisa a que sí. Fui Ujú, criada en una familia católica donde fui enseñada sobre la fe, fui enseñada sobre Jesús, sobre Dios, y mi crianza, la enseñanza que recibí de parte de mis abuelos paternos, que es algo que comparto en mi libro, de cómo yo fui criada y cómo mi fe fue sembrada en mí, ujú. eso me lleva a tener una relación, lo que yo le llamo una relación hermosa con Dios. Ok. Y ese es el último capítulo de mi libro. Se llama Una hermosa relación con Dios, puesto que no necesité esperar pasar por el proceso en el que yo pasé para creer que Dios existe y para saber que Dios está ahí para hacer milagros. Cuando pasé por mi proceso, no me vi a mí pasando por un proceso de muerte. Aún todos los que estuvieron alrededor de mi cama, de mi cuerpo, pensaron que yo iba a morir. Y era lo que le decían los doctores, ella no lo va a lograr. Y si lo Oh, logra, no sabemos cómo ella va a quedar, puesto que mm, podía quedar como un vegetal, podía quedar con secuelas de duré 5 ok, días en un coma que no sé, lo último que ellos decían era: "Vamos a tratar esto, a ver lo que sucede". Entonces, ok. O todo era sea que realmente los mismos médicos ni se explican. yo llegué al hospital, LIJ, el 22 de febrero a las aproximadamente 12 del día, casi 1 de la tarde. Me Ujú, cuentan, porque si te digo es lo que sucedió, te voy a hablar mentira porque no recuerdo nada. Yo solamente recuerdo que llegó la ambulancia a mi casa. La primera ujú. ambulancia que llegó dijo: "No la podemos mover, está en posible paro cardíaco". Llamaron paramédicos, Espérate, especialistas. okey, okey, Giselle, pero espérate. O sea, desde tu casa ya tú estabas presentando una situación. Sí, ¿Y qué te dio? Que tú sabes, o aunque no te recuerdas de ese proceso, anterior a ese proceso. eso es algo que te lo voy a decir aquí en tu entrevista. Es algo que yo no lo hablo en ninguna entrevistas, ni es algo que yo comparto en mi libro actualmente. Simplemente digo, fue una pequeña discusión, pero tuve una pequeña discusión con mi esposo ese día. Ujú, Y después de tener ese intercambio con mi esposo, en el cual yo estaba bien sobresalida, agitado. Ajá. agitada, yo caí al suelo con, Oh. con lo que me sentía con un dolor inmenso. Y cuando yo estaba en el suelo, mi hija mayor me dice: "Mami, te llamo la ambulancia". Y yo le dije: "Sí, mami, llámala porque no me siento bien". Y cuando la Okey. ambulancia llegó a mi casa, ellos me encontraron que yo estaba en paro cardíaco. No me pudieron sacar inmediatamente. Pero en tu familia había, personas con problemas en el corazón. Bueno, mi abuelita de parte de mi mamá murió a los Ajá. 50 años de un paro cardíaco también. Oh, Mi tío, okey. hermano de mi mamá, su hermano mayor, también murió del corazón. Mi otro tío, sus hermanos de parte de mi mamá, de mi mamá, su familia, sufren de un problema cardíaco. Pero tú no tenías, Yo no tengo hasta ningún ese tipo, momento, tú no tenías nada. aún hoy en día, yo no tengo ningún tipo de problemas. Ok, interesante, mi gente. Miren lo que está diciendo Giselle. O sea, que realmente ella sí, en su familia había un problema de cardíaco, pero realmente ella no tenía nada, no padecía de nada. Era una mujer totalmente saludable, con experiencias anteriores de partos por cesárea. O sea, que la realidad es que normal todo, normal. Ocurre esta discusión, fue una discusión acalorada donde ella se agita y empieza entonces a sentir el dolor. ¿Empiezas a sentir el dolor fuerte en tu pecho o en la cabeza? ¿Dónde sentiste el dolor? En mi barriga, parecía como que yo iba a dar a luz. Para mí eran los dolores de parto, porque aún yo doy a luz con cesárea, mis 4 niños fueron por cesárea, yo siempre,
llegaba al hospital porque me daban los dolores, no porque tenía la cesárea programada. A mí me programan cesárea, pero yo nunca llegaba al día de mi cesárea, siempre me iba o 3 o 4 días antes, una semana antes. Con los varones fueron siempre 2 semanas antes. Entonces, yo estaba ya, yo sabía y conocía lo que es un dolor de parto. Lo Ok. único que no pude dar a luz natural porque no puedo tener el bebé natural, pero Ajá. sí conozco lo que es el dolor de parto y yo para mí era un dolor de parto. Pues resulta y viene el Ok. caso que cuando ya llegamos al hospital a la 1 de la tarde, me pusieron en una habitación, me dijeron, tú estás de parto, tú vas a dar a luz hoy. Y yo no me acuerdo de nada de esto, simplemente te estoy diciendo lo que me contaron. Ajá. Estaba mi suegro, mi hija mayor y mi cuñadita conmigo en la sala de hospital y ahí de repente yo estaba supuestamente actuando normal, hablando normal, estábamos hasta cantando, bailando. Ellos dijeron que llegaron a pensar que mi parto iba a ser natural porque aparentaba que todo estaba como para yo dar a luz natural. O sea, tú me estás diciendo, Giselle, que tú, aunque no te acuerdes de nada de eso, sí, para efectos, tú estabas normal, hablando, tú no estabas en estado comatoso, tú no estabas desmayada, tú estabas hablando Yo llegué al hospital como normal. preparada para dar a luz. Normal, llegué todo iba normal, llegué al hospital normal, pero ya de repente a las 4 de la tarde en punto, yo colapsé. Yo me desmayé, mi suegro dice que él me tenía la mano agarrada y yo lancé un grito y me arqué como una montaña, me subí con mi barriguita se subió como una montaña, tiré un grito y me desmayé. Y cuando me desmayé, entonces ahí ellos vinieron todos corriendo hacia mi sala, Wow. me llevaron a la sala de operaciones, el bebé nació a las 4:12 de la tarde, ya 12 minutos después de yo haberme desmayado, el bebé nació muerto, como quien dice, y ellos tuvieron que traer a mi bebé también para atrás, ellos tuvieron que darle, Resucitarlo. resucitar a mi bebé nació pálido, sin respirar, su corazón no estaba latiendo, ellos tuvieron que traer al bebé para atrás. Ok, o sea que pues, pues, entonces estamos hablando de que no es un solo milagro, No, son dos somos milagros. 2 milagros. Te digo, yo conocí a mi bebé 3 semanas después de él haber nacido. Ah, oh, Dios mío, sí, El sí, bebé sí. nació y yo estaba muerta. A mí literalmente me dejaron muerta en una cama, incertidumbre de sin saber si iba a despertar y conocer ese bebé. Ok. Y entonces trabajan con el niño y tú, Me dejaron allá en la sala de hospital, en la mesa de cirugía, dicen, duré desde las 4 de la tarde hasta las 8, 9, aproximadamente 9 de la noche, conmigo tratando de ver qué sucedía, porque el proceso fue, a mí se me rompió el vaso. ok. Y yo perdí toda mi sangre. Yo quedé en 2,94 de hemoglobina. Mi doctor dijo, a ese punto tú habías muerto. Nadie sobrevive a eso. Estás ahí en un estado comatoso. Exacto, quedé en coma por 5 días. Ellos me dieron transfusiones de sangre rápida. Recibí por lo menos 111 productos de sangre, transfusiones de sangre, para lo que es ya revivirme. Entonces, lo que me decían es, tu cuerpo se estaba lavando. Ellos tenían una maquinaria de infusión rápida y la máquina me daba la sangre y por otro lado la sangre salía como si nada. Mi cuerpo no Oh, estaba reteniendo la sangre. Entonces ellos no sabían lo que estaba sucediendo en ese momento. Ellos no tenían una explicación clara. Cuando ya ellos, me parece que me dicen que fue como el tercer día, el doctor le dijo, vamos a hacer un último intento en salvarle la vida. Le dice ujú. en ese momento a mi esposo, y él le dijo, si ustedes creen en algo, comiencen a orar. Porque Eso mismo te iba a preguntar, porque sí, ya nos dijiste que tú siempre fuiste una mujer de fe, pero esas personas que estaban a tu alrededor, ¿verdad? Que tú obviamente las conoces y pues eran personas así devotas, creyentes, con esa fe inquebrantable como es la tuya. la mamá de mi esposo es una mujer cristiana de este joven. Ella cree en el Señor, pertenece a una iglesia y según tengo entendido, la iglesia de ella y todo el que conoce a esa familia, todo el que no conoce a mi familia, ellos todos se pusieron en cadenas de oraciones para poder
lograr el milagro que hoy están viendo. Toda mi familia, la familia de él, todo el mundo estuvo de rodilla todos los días hasta el día en que yo me desperté y aún continúan haciéndolo. Mis amistades de la escuela, que somos un grupo de por lo menos creo que 20 personas que siempre estamos en un grupo del WhatsApp. Ellos, Ajá. una vez yo me desperté y pude ya empezar a recordar y a comunicarme con todos, les dije lo que me sucedió y desde ahí, desde ese momento también empezaron a hacer cadenas de oraciones por mí. Y yo digo esto, que las oraciones y las cadenas de oraciones que se hicieron para yo recibir mi milagro, no simplemente vinieron para que yo recibiera ese milagro, sino que a través de mi proceso, Dios trajo personas Dios vino a la vida de personas para que vieran que Él aún sí hace milagros y que simplemente con un contacto de una oración, Él te escucha y puedes Ujú. lograr tú puedes lograr muchas cosas al tener una amistad con Dios y poner tu fe, un granito de fe, lo que Dios necesita que tú le des para Él hacer cosas grandes en tu vida. Espectacular eso que me estás diciendo, porque lo que me estás queriendo decir a mí y a todos nuestros seguidores es que a través de ti muchas personas tuvieron un encuentro, ¿verdad?, con Dios y pudieron de una manera ser testigos, testigos de lo que te sucedió y aparte de ser testigos, ser entonces ellos también tocados por dicho milagro. Exacto, porque es que como vuelvo y te explico, las personas que tuvieron a mi alrededor durante este proceso no se explican cómo yo me mantuve tan fuerte durante un proceso tan grande. Y es que el despertar de un coma tan débil, no poderme valer de mí misma, tener Ujú, que esperar que otras personas vengan a hacer las cosas por mí. Y siendo una mujer como yo soy, que soy una mujer de fuego, una mujer fuerte, que siempre me gusta hacer todo yo, no me gusta que nadie me haga las cosas porque me siento inválida cuando tengo que esperar que otra persona me haga las cosas a mí. ujú. Entonces, tener que pasar por ese proceso, en ese proceso, lo que aprendí fue a ser paciente, a que Ok. cuando necesitas calmarte, Giselle, necesitas tomar las cosas cuando necesitas controlar un poquito tus ansias. Y cuando yo te digo cálmate, cálmate a la buena o te calmo a la mala. Creo que ese fue el mensaje que Dios dejó en mí con este proceso, porque es que yo vivo la vida así, yo vivo la vida rápida y no me gusta esperar porque nadie me haga las cosas. Entonces tuve que aprender a que a veces uno necesita dejarse ayudar. Ujú. Y fue Yo, mire, ahora en estos momentos me gustaría a todos ustedes que están escuchando y viendo esta entrevista, me gustaría saber si ustedes son creyentes de los milagros y si han tenido alguna experiencia como la de Giselle, ¿verdad? La dama del milagro, la dama del milagro, a ver si han tenido alguna experiencia o han conocido a alguien que haya tenido una experiencia de milagro. Pues porque a veces somos como Santo Tomás, ver para a creer. ver. Ujú. Pasadas las 3 semanas que estuviste en estado comatoso, donde estuvieron haciendo intervenciones contigo, todos los médicos, buscando la manera de vivieras nuevamente, cuando tú por fin despiertas. Yo desperté a los 5 días, yo desperté el 27 de febrero. Desde el 27 de febrero en adelante, yo tuve aproximadamente 2 semanas más en el hospital en tratamiento para poder enviarme a mi casa, porque una vez yo desperté, me fue explicada mi condición y ya lamentablemente el caso, después de esa casi trágica noche de cirugías, yo quedé Ujú, con parte de mi páncreas, fue extirpado, mi vaso fue extirpado, ese órgano no lo tengo y es un órgano que muchos no tienen en conocimiento lo que es el vaso y el funcionamiento que hace en el cuerpo humano. Entonces, al yo no tener este órgano, estoy propensa y a alto riesgo a recibir cualquier tipo de infección directa a mi cuerpo sin tener ese filtro. Entonces, ya ujú, mi cuidado es diferente. Entonces, ellos me explicaron todo lo que sucedía. Empecé a desarrollar fiebres una vez me desperté en el ujú. hospital, empecé a desarrollar fiebres, las cuales ellos no tenían en conocimiento el por qué eran, y poquito a poco fueron descubriendo que era que el páncreas estaba liqueando dentro de mi cuerpo, estaba acumulando pus y eso me estaba provocando infección. Y hay cosas que
yo las cuento y si yo no te presento los papeles médicos, tú no me lo vas a creer. Entonces, por eso en mi libro, La Dama del Milagro, yo tengo un recuento de toda mi récord médico para que las personas vean que sí sucedió así. Sí, sí, para los que yo acabo de decir, los que son como Santo Tomás, que necesitan ver para creer. Exactamente. Y fue una de las primeras cosas que le dije a mi publicista, pues Dolly, cuando hagamos el libro, yo quiero que pongamos las referencias médicas, porque mi Ujú, historia es una historia que muchas personas al escucharla nada más no la van a creer. Entonces tienen que ver ujú, pruebas para que ellos vean que sí sucedió así. Y la doctora que estuvo en mi emergencia, porque ese día que yo di a luz a mi bebé, no fue mi doctor que estaba programado para traer a mi bebé al mundo quien lo trajo, puesto que cuando ujú. yo llegué al hospital, él fue llamado, supuestamente yo hablé con él en el teléfono y todo, tampoco me acuerdo, y él me dijo en el teléfono que iba a llegar a las 4:30 a hacer mi cesárea, pero mi emergencia ocurrió a las 4 en punto. Era un viernes, el hospital, Ujú. mi doctor me dijo a mí, ciertamente a ti algo grande te cuida, porque a esa hora, este hospital, el personal es mínimo, ya se han ido la mayoría. Un viernes Wow. a las 4 de la tarde, la mayoría del personal ya se han ido para el fin de semana y lo que quedan son los que están en llamado. Pero Pero los cuando tú despiertas, Giselle, o sea, que no fue 3 semanas, 3 semanas fue tu permanencia dentro del hospital, la sino primera a los permanencia. 5 días de tú abres los ojos. Abre los ojos, ves gente alrededor tuya, o estabas sola, o había solamente las enfermeras. Cuando tú abres los ojos, ¿qué es lo primero que tú ves? Cuando yo abrí mis ojos, lo primero que vi fue que estaba mi esposo, el papá Ujú, de mis niños, estaba ahí alrededor mío. ujú, Estaba mi doctor. Mi doctor inmediatamente se paró cerca de mí, de eso sí me acuerdo, y me ujú. dijo: "Hey, ¿sabes qué día es hoy?". Y le dije: "El 22". Y me dijo: "No, hoy es el 27 de febrero del 2019. Bienvenida de nuevo a la vida". Ay, Dios mío. Y a ¿Y mí tú? se me frizó todo, me empezó a dar vuelta la cabeza, me volví loca, yo empecé a pensar qué pasó, dónde está mi bebé, fue lo primero que yo pude procurar. Exacto, me imagino que esa fue la pregunta de qué pasó con el bebé. Yo no podía hablar porque yo estuve entubada por 5 días, mi Ajá. garganta estaba bien irritada, ellos me sacaron ese tubo de la garganta y yo traté y quise hablar, pero no podía. De repente le pedí que le hice señas que quería escribir, yo me sentía como que estaba, paralizada, no podía moverme ni nada. So, Wow. yo intenté, quise escribir, pero no pude, no pude. Y entonces yo veía a los doctores, yo veía un doctor ahí que me acuerdo que era como asiático y él me miraba y me miraba y me hacía como que removía la cabeza y hacía movimientos como para ver si yo con mi vista lo seguía. Ajá. Y después entendí que ellos me explicaron que ellos estaban ahí porque ellos estaban esperando a ver qué iba a pasar conmigo al momento de que yo no tuviera el tubo de respiración. Ellos querían ver si Ujú. yo iba a poder respirar por mí misma. Entonces, yo sí sentí ese deseo, esa fuerza de yo hacer las cosas por mí misma y poquito a poquito, con la ayuda del oxígeno, me pude estabilizar y ya no necesité, gracias a Dios, que me volvieran a entubar. Ujú. O sea, entonces te despiertas, empiezas a entender que algo grave había pasado. Obviamente, pues todavía no estás en el pensamiento del milagro, porque realmente no estás tratando de procesar lo ocurrido. Te dicen del bebé, o sea, rápidamente te dicen, mira, tu bebé está bien, Sí, el está bebé ese todo. día, el mismo día que yo desperté, el bebé iba para la casa ya. Él duró 5 días también en el NICU y ese día ya él se lo llevaban a la casa. Es como que tengo reflejos de ese día. Lo que sí me acuerdo es de lo del doctor preguntándome qué día es hoy. Y recuerdo que tenía una imagen repetida del papá de mi niño viniéndome a preguntar qué nombre le íbamos a poner al niño, que esa es otra parte de mi historia, otra No, parte de... precisamente eso yo te lo iba a preguntar, que obviamente el escogido de ese nombre debe haber sido basado en lo que te ocurrió. O No, sea, que, sinceramente el nombre de ese bebé estaba antes del nacer. ¿en serio? Oh, wow, En mi oh, libro, wow. en mi libro lo escribí, en mi libro lo dice cómo sucedió, cómo elegí el nombre de mis 2 últimos niños, que
es Heaven, la hembrita, que es la número 3, y Harvey Emmanuel, que es el número 4, que es el bebé del milagro. Y el significado que tiene el nombre de mi bebé es un significado inimaginable, que va Ujú. tan de acuerdo con este milagro, que es algo que ni yo queriendo buscarle, Pero esa no fue escogido basado en la situación, sino que fue no, mucho antes, que lo hace es más interesante todavía. exactamente, porque Porque tú dices, pero ¿y por qué yo escogí ese nombre? te cuento, que Kenelman, soy una mujer de mucha fe, soy una mujer que conozco y sé que Dios existe, soy una mujer que tengo esa hambre de ver a Dios manifestarse en mi vida y que otros a través de las manifestaciones que Dios ha hecho conmigo conozcan que sí existe. Entonces, en el 2016, antes de todo esto sucederme, yo salí embarazada y a las Ujú, 8 semanas yo perdí el bebé. Ese ujú, bebé a 8 semanas tuvo que mi cirujano, mi ginecólogo, limpiarme y sacar los residuos de ese embarazo que no se concibió. ujú. Entonces, cuando me sucedió eso, yo me quería volver loca. Yo lloré mucho porque después de casi 10 años, salir embarazada nuevamente y perderlo, para mí fue una frustración. Pero en su momento de lloro, de llantos y de reclamo hacia Dios, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me diste un bebé y después me lo quitaste? Yo escuché esta voz que siempre escucho y de la cual hablo en mi libro mucho también, que me dijo, no te lo quité, simplemente se me escapó. No era el Mm, tiempo, pero te voy a devolver el doble la bendición. Y en el mismo ujú, momento me dio el nombre de Heaven Marie, que es mi hija, y Emmanuel. El Harvey no lo tenía a ese momento, pero me dijo, mi niño tenía que llamarse Emmanuel. Y ujú. ahora, después de todo lo que sucedió, ya entendí por qué mi niño se tenía que llamar. Eso mismo te iba a decir, porque aunque fueses una mujer de fe, que tuvieses esta comunicación que indicas tú que es una comunicación directa con Dios, aunque tú, pero tú no sabías que te iba a ocurrir, o sea, que tú Oh, escuchas no, el ni nombre, idea. pero o sea, por ningún sitio te había pasado de que tú ibas a estar 5 días en estado comatoso y que básicamente tanto tú como tu hijo habían sido traídos nuevamente a la vida. Exacto, no, no, ni idea, ni idea. Entonces, cuando te vas, yo a mis niños todos los nombré con la H por el papá, porque su papá se llama Harlan, y les Ajá, combiné el nombre con el nombre de su papá. Tengo a Hailey, que es la de 16, Henry, que es de 15, Heaven, 4 añitos, y Harvey, el bebé. Pero ajá. cuando busqué el nombre de Harvey, lo busqué buscando un parecido al nombre del papá. Nunca lo busqué por el significado. Después de lo sucedido y después de que ya yo estoy ahora en estos tiempos, calma, no hace ni un año que me puse a Ujú, buscar el significado del nombre de Harvey, porque el de Manuel todo lo conocemos, Dios con nosotros. ujú. Pero cuando yo busqué el significado de Harvey, yo me quedé impactada. ¿Y cuál es el significado? El significado del nombre de mi hijo es luchador digno. Y cuando lo Okey. combinas, Harvey Emmanuel significa luchador digno, Dios con nosotros. Entonces, mi hijo Ujú. luchó, fue un luchador digno y Dios estuvo ciertamente todo momento con nosotros en ese lugar. Perfecto, un nombre perfecto para de un niño que nació en unas circunstancias tan especial como es un milagro. Y continuando entonces con esta historia tan fabulosa, ¿verdad? Con esta historia verídica que aparecería sacada de una película, pero es algo real y tenemos a la protagonista aquí. Te pregunto, luego de eso, ¿qué ¿qué problemas has tenido en tu salud o qué problemas confrontaste en tu salud? Bueno, el primer año, año y medio, después de esta emergencia, yo lo pasé, entra y sale del hospital con secuelas a consecuencia de las operaciones rápidas de cirugías de emergencia que me tuvieron que hacer. Mi vientre está abierto desde encima de mi ombligo hasta abajo en Wow. forma de T, porque primero hicieron la cesárea para sacar al bebé y luego tuvieron que abrirme hacia arriba para buscar el porqué del sangrado que no tenían explicación. Una especie de exploratoria.
Exacto. Entonces ellos tuvieron que hacer mucha cirugía. Tengo aproximadamente algunas 20 cirugías que Ay, Dios tuvieron que mío. hacerme. Entre cuando me desperté ya tenía como 13 cirugías, contadas en el procesos, contados en el récord mío. Ya después de Wow. ahí tuve procesos, procedimientos que son considerados cirugías porque tuvieron que entrar a mi cuerpo, invadiendo mi cuerpo para poder entrar a corregir daños que tenía en el vientre, alrededor de las paredes de mi vientre, por lo que fue la emergencia, ya que como fue de emergencias que ellos me entraron a la sala y de emergencia tuvieron que abrir, sacar el bebé y después buscar a ver qué era lo que sucedía y no encontrarlo en el momento. Duré 3 días. 3 días exactamente duré abierta. Mientras yo estaba en coma durmiendo, mi cuerpo estaba abierto por 3 días porque ellos Wow. no encontraban la fuente del sangrado. Entraban sangre por un lado y por el otro salía como si nada. Era como que mi cuerpo se estaba lavando. Entonces ellos lo que hicieron fue que ellos me dejaron abierta y ahí también mis órganos supuestamente se hincharon, se inflamaron demasiado y estaban esperando que que mis órganos bajaran para ellos poder proceder a cerrarme. Entonces, ya cuando ellos en el tercer día le explicaron al papá de mis hijos, a mi esposo, que iban a hacer un último intento por salvarme la vida, ahí ellos me llevaron nuevamente a lo que es el CT scan, a hacerme exámenes y ahí ya por fin encontraron la fuente del sangrado y procedieron nuevamente a operar y a cerrar. Ya Oh, después de ahí wow. Oh, empecé a descansar. wow. O sea que realmente eso no finalizó en ese día que nació Harvey Emanuel. O sea que tú continuaste yendo y viniendo a procesos quirúrgicos. Cuando tú ibas entonces a estos procesos quirúrgicos, ya ha pasado este milagro tan grandioso en tu vida, ¿temiste en que nuevamente te sucediera algo? No, nunca temí. Temían los doctores, no yo. Y mi esposo y la familia alrededor mío, yo no, en ningún momento. Y entonces te pregunto, ¿encontraron algo en tu corazón? No, no. Tuve lo que le llaman un aneurismo, aneurismo creo que, ¿Neurismo? Ajá. ajá, pero no en mi cerebro, porque muchas veces, mayoría del tiempo, los más conocidos son en el cerebro, donde te da el derrame cerebral, pero no, a mí fue en mi pelvis, detrás de mi vaso. Ahí fue que se creó el Ahí fue que aneurisma, explotó. ahí fue que explotó, y para ellos llegar ahí, tuvieron que sacar cortarme la cola del páncreas y cortarme el vaso. Tuvieron que sacarme el vaso, canalizar el vaso, canalizar el aneurismo y ya entonces ahí empezar a recuperar. ¿Harvey ha tenido algún tipo de complicación pasado la situación? No. Mi No. familia ni siquiera se enteró que Harvey pasó por lo que pasó. Yo digo que los doctores dirían que no era necesario quizás decirle a la familia lo que sucedió con el niño en la sala de cirugía, porque ellos, cuando yo Ujú. le pregunté, ¿ustedes supieron que Harvey pasó por esto? Ellos me dijeron no, porque me di cuenta cuando leí los papeles de alta de Harvey. Ajá. Ahí encontré que decía que Harvey había sido revivido, que había nacido sin color, morado, que había nacido sin palpitación y toda esa cosa. Y también las comparto en el libro, el récord de la de alta de mi bebé. Y fue increíble, para mí fue un impacto el enterarme que mi bebé también había pasado por tantas cosas en su momento de su nacimiento, que es algo cuando tú vas a tener, como tú dijiste, es un proceso natural a donde tú estás simplemente Ujú. esperando, vas a entrar al hospital y vas a salir con tu bebé en brazos, aún sea con una cesárea, ya tú sabes a lo que tú vas, pero llegar al hospital, dar a luz y tener a ese bebé, tener que ver que ese bebé no pasó por un proceso normal, sino que pasó por tanto, para poder estar hoy aquí, me Ujú. impactó bastante. No, me imagino, no, no es para menos, porque realmente tú sabes de ti, pero no sabías lo que estaba pasando él. Y dice, wow, él también pasó, tuvo que luchar por su vida y Dios estuvo ahí haciendo el milagro también con él. Entonces, en tu definición personal, única, exclusiva y sostenida por tu experiencia, ¿qué es un milagro? Lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo conmigo.
delante de tantos médicos, delante de tantas personas incrédulas que no creen en Dios, que no saben, no conocen de Dios. Dios me utilizó a mí para enseñarles a ellos que sí, Él es quien tiene la última palabra. Y con esto te digo porque cuando los doctores dijeron, no tenemos más nada que hacer, solamente esperar un milagro, ahí fue que Dios dijo, ok, ahora que ya ustedes terminaron, déjenme trabajar a mí. Y ahí me desperté yo. Y me desperté para traer este mensaje, porque una de las cosas que yo tengo en mi vida es que yo le preguntaba al Señor, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Qué tú quieres de Ujú. mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres que yo le dé al mundo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime, úsame, utilízame. ¿Para qué que tú me dejaste aquí? Porque fácilmente era simplemente yo terminar ahí y ya, Ujú. dejarme ahí Ujú. tendida en esa cama y ya. Pero no, Dios no decidió dejarme ahí, sino que decidió utilizarme a mí y a través de mí llevar este mensaje. Entonces, para mí un milagro lo que Dios hizo conmigo, donde los médicos dijeron que no había más nada que hacer y tiraron la toalla, ahí entró Dios y dijo, déjame enseñarte cómo se hace. Bueno, con estas palabras espectaculares de nuestra protagonista de esta noche de Pasionaria, los dejamos, ¿verdad? Reconociendo, ¿verdad? Que ocurren los milagros y que Giselle Martínez, la dama del milagro, fue protagonista de uno de ellos. Pero yo sé que cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, hemos sido testigos de un milagro en nuestras vidas. Así que el mensaje de Giselle Martínez para todas aquellas personas que entienden que no han sido tocadas por un milagro, ¿qué tú le dirías? Les diría que todo es posible. En la vida para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de amor y de milagros. Existe. Muchas personas te van a decir quizás, eso no existe, quizás está hablando disparate, no sabe lo que está diciendo, pero si te pones a buscar dentro de ti, porque no está, y es algo que siempre lo digo en todas mis entrevistas, estamos como seres humanos, estamos equivocados pensando que Dios solamente está dentro de una iglesia encerrado en cuatro paredes. Eso no es así. Dios está en todos los lugares. Es cuestión de tú saber buscarlo, saber relacionarte con él. Tú puedes estar ahora mismo haciendo cualquier cosa y dentro de ti misma, empezar a tener una conversación con Dios. Dios te va a escuchar. Tú no tienes que estar simplemente de rodillas para escucharte. Delante de un altar. No, Dios te escucha donde quiera que tú estés. Y yo creo que esa ha sido la base de mi relación con Dios, que yo puedo estar trabajando, yo puedo estar donde quiera que yo esté. Y si a mí se me mete en la cabeza una conversación con Dios, ahí la tenemos. Yo puedo estar haciendo lo que sea y yo empiezo a hablar con Dios y hablamos. Entonces, yo te digo que no hay nada imposible. Los milagros sí existen. Mírame aquí, soy uno de ellos. Mi bebé es uno de ellos también. Y todo lo que tú quieras en tu vida lograr conseguir, simplemente entrégaselos a Dios. Dile, Señor, en tus manos está. Si es de mi conveniencia y es de tu agrado tú darme eso, yo lo recibo, más si no es de tu agrado, en mi vida no lo acepto, no lo quiero. Y es así que he vivido estos 37 años de vida que llevo, simplemente entregándole todo a Dios, que sea lo que Él quiera, y si no viene de Él, no lo necesito en mi vida. Bueno, mi gente, ustedes pendientes a nuestra próxima entrevista con nuestra Dama del Milagro, donde estaremos hablando qué ha hecho Giselle Martínez luego de este evento de milagroso que ella tuvo, porque esto no se quedó ahí, esto ha continuado, pero ustedes se van a enterar en nuestro próximo programa. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Real Kenelma y agradecida de nuestra invitada especial, la Dama del Milagro.